Vamos a meternos en el tema de hoy, que tiene que ver con las sanciones, los bloqueos. Observamos en las últimas horas, en los últimos días, que hay situaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Que ha sido, digamos, impuesto de alguna forma por los Estados Unidos de un tiempo a esta parte, con ciertos porcentajes al principio, después modificándolos. ¿Hay una validez en todo esto? ¿Cómo se lee la política internacional? Primeramente creo que hay que partir de una categoría conceptual que es una sanción. Como tal, es una medida coercitiva impuesta por un Estado hacia otro Estado o Estados. Puede ser impuesta desde un Estado o puede ser impuesta por un conjunto de Estados, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, del bloque de la Unión Europea puede imponer determinada sanción a un país, a un Estado. Bien. ¿Es indistinto cuando es, perdón que te corte, no, por favor, un país o varios países? Digo, tiene una mirada más... Tiene más fuerza dependiendo sí. el país Bien. que luego imponga las sanciones, porque una cosa es cuánto gravita el bloque de la Unión Europea una sanción de ese esquema de integración o cuánto gravita la sanción de, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿sí? Entonces va a depender también de cuán sólida, robusta sea esa economía en el escenario internacional. Ahora bien, sucede que esto ya es de vieja data, de hace varias décadas. Se estrenaron las sanciones. Allí por principios de los 60, el presidente Kennedy es que primero le impone la sanción a Cuba, ¿sí? Una sanción económica y posteriormente seguida por un bloqueo. La sanción económica tiene que ver con una acción coercitiva que le impide la comercialización, el ingreso de bienes, servicios, productos determinados a ese Estado, a ese país. Ahora bien, lo que sucede es que esta sanción puede estar acompañada por un elemento que involucra el factor militar. Cuando se involucra el factor militar, ya sea custodiando, vigilando, haciendo las veces, esto dicho entre muchas comillas, de tutelar ese tipo de operaciones e intercambio que se lleven a cabo entre los países, se denomina bloqueo. ¿Sí? Hay un bloqueo como tal. ¿Qué ha demostrado la experiencia hasta acá? Al menos desde Cuba en adelante, es que las sanciones como tales no han tenido el objetivo para el cual habían sido en un principio diseñadas. Están contempladas, de hecho, en la Carta de Naciones Unidas hay un apartado, un articulado que estipula y las tipifica, efectivamente. Lo que sucede es que ha habido un abuso de eso por parte de las potencias y, como decíamos, de bloques sólidos como pueden llegar a ser la Unión Europea. Este abuso ha degenerado en bloqueos y en cuestiones que han afectado directamente a la población. ¿Sí? Lejos están, el objetivo que tiene es hacer cambiar de un posicionamiento político, de una política económica, hasta modificar o alterar o que se cambie directamente el régimen de gobierno de un Estado. La experiencia, como decimos, ha demostrado que nada de esto ha sucedido y no sucede así. En quienes más repercute de modo negativo es en las poblaciones, en los estados hacia adentro, ¿sí? La población civil, que no tiene acceso a los servicios y bienes básicos elementales para la existencia. Fundamentalmente hay uno que es muy sensible, que es el ingreso de medicinas, ¿sí? El ingreso de medicamentos hacia la población, el impedimento del ingreso de estos, producto de una sanción, es algo que afecta notoriamente, indudablemente a la población. Como decimos, está orientado a el deterioro de la economía primero y como radical a cambiar el régimen. El régimen nunca se cambió. Si seguimos más adelante repasando en el tiempo, veamos nosotros ahora, Rusia. Las sanciones que ahí tienen un ejemplo que ustedes invocaban y señalaban recién. Tenés toda la Unión Europea y el pelotón de países atrás, que se entiende esta expresión, colocándole la sanción a un Estado. El gobierno de Putin no ha caído. Lejos está de ello. De hecho, la guerra ha continuado en Ucrania, se ha prolongado y ha generado otro tipo de consecuencias que ya las vamos a ver. En Corea del Norte, el régimen de Corea del Norte tampoco ha caído, de hecho ha seguido desarrollando su plan nuclear. Si repasamos más acá, Venezuela, el chavismo como tal no ha caído. Delcy Rodríguez, la segunda precisamente de Maduro, es quien hoy está a cargo de las riendas políticas del país. Otro ejemplo, Irán.
¿sí? Se ha desmembrado la cúpula, se estima, se entiende, ellos esbozan Occidente y concretamente los Estados Unidos, con más de la eliminación, es decir, el asesinato de más de 30 líderes de la Guardia Revolucionaria, del régimen de los ayatolás, eliminados, asesinados. El régimen de los ayatolás sigue estando a cargo de la conducción del país. Entonces, dicho estos ejemplos que son evidentes, son tanto de hace de unas décadas, históricos como actuales. La pregunta es, ¿las sanciones entonces tienen el efecto esperado? Evidentemente no. Y en quienes más repercuten es en la población. Bien, Sergio, pero ¿qué alternativas tienen las potencias entonces frente a esto? Bueno, esa es la siguiente, es muy interesante la consulta porque ese es el siguiente desafío entre los cuales los internacionalistas se están preguntando y los cuerpos diplomáticos y comerciales se preguntan cuáles son las alternativas. Evidentemente es abrir otro foco de negociación u otro foco de presión, ¿sí? Porque fíjense ustedes, amigos, como consecuencia de esto, el país sancionado busca alternativas de negociación, busca alternativas en bloques como por ejemplo los BRICS, ¿sí? Claro. Busca alternativas en economías como la India, como China, busca alternativas incluso a experimentar algunos procesos de sustitución de importaciones. Hay un ejemplo muy paradigmático. En el caso de Rusia y las sanciones que a este país se le han impuesto, lejos ha estado las dos grandes corporaciones, las fábricas que justamente producen los repuestos de los aviones, la Boeing estadounidense y la Airbus en Europa, producto de las sanciones dejaron de enviarle repuestos para la flota de todos los aviones que tiene Rusia, tanto comercial como su flota militar, que desde luego estaba sancionada por esto. Lo ha obligado a experimentar un proceso de sustitución de importaciones en donde ahora ellos mismos producen los propios repuestos, ¿sí? Lejos ha estado de pisar su economía, de erosionarla, de aplastarla, sino todo lo contrario, la ha dinamizado en un aspecto. De igual modo, por ejemplo, la industria automotriz. Es decir, son países, son estados, estamos hablando de Rusia, es el país más grande, sí. Es una potencia, que lejos de achatar su economía, de desgastarla y demás, la ha dinamizado. Reiteramos. Algo que no pasa en Cuba, pero tenemos ahí también. Por eso hacía la comparación. Es una potencia con un país insular. Es un país literalmente continental en extensión territorial, en recursos humanos, tecnológicos. Era el protagonista de la Guerra Fría, ¿sí? De hecho, la sanción a Cuba era contra aquella Unión Soviética en un contexto de Guerra Fría a principios de los 60 que lo hace Kennedy. Entonces, el panorama es absolutamente diferente. Por eso es muy buena y válida la aclaración, porque las sanciones repercuten de distinto modo en uno y en otro tipo de Estado, depende de quién sea el sancionado. Bien, ahora, ¿cuán importante, por ejemplo, es para Estados Unidos esta herramienta en este momento? Y la ha sido históricamente, pero ¿cuán distinta es la repercusión en estos tiempos comparado con otras ocasiones? Digo, como una herramienta de mantener el capitalismo vivo de otra forma y dentro de una crisis que por lo menos considero personalmente que está viviendo en este momento. Totalmente, porque lo que pasa es que siempre ha sido utilizada esta herramienta como un elemento disciplinador. Hoy ha perdido esa fuerza de elemento, de arma disciplinadora y de arma ejemplificadora para que los otros estados de segundo, de tercer, de cuarto orden no se animen a hacer, por ejemplo, revoluciones, a hacer cambios de régimen que se alejen del sistema establecido, ¿sí? Entonces nos encontramos con algunas situaciones que son absolutamente diferentes. Fíjense, por ejemplo, recién mencionábamos el caso de Venezuela y las sanciones y el bloqueo, que también ahí tienes un claro caso de bloqueo, porque tienes la cuarta flota de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Ahí está el elemento militar que decíamos recién, ¿sí? Se le impide incluso a aquellos países sobre los cuales también recaen sanciones, que establezcan algún cierto tipo de comercio con el país sancionado. ¿Cómo se garantiza eso? Y bueno, con fragatas militares, con corbetas, con unidades de asalto y con toda la cuestión técnica militar que ellos esbozan y hacen gala de esto. Evidentemente, este elemento disciplinador, como decimos, hoy, como reparan bien ustedes,
ha carecido, ya carece, ha perdido la eficacia que allá tenía hace más de medio siglo. Hoy, y bueno, los cuerpos diplomáticos estatales o la política económica deben reinventarse y tener algún tipo de creatividad para ver de qué manera sortea o reemplaza una herramienta que otrora era disciplinadora, por ver qué otra herramienta disciplinadora tendrán ahora.